Hoy vamos a estudiar el capítulo 7 de Primera de Samuel y vamos a ponerle como título el consejo de un ministro. El consejo de un ministro. Dios tiene muchas maneras de hablar a sus hijos. Una de las principales maneras es por su palabra. Dios va a hablarte siempre por su palabra, y su palabra es la base de la voz de Dios. Otra de las maneras es al Espíritu Santo guiándote, ya sea interiormente o exteriormente, moviéndote hablándote, enseñándote. Pero también el Espíritu Santo siempre te va a hablar su palabra. Pero otra de las maneras también que Dios usa para hablar al creyente es también a través de un consejo, a través de una exhortación que un siervo de Dios puede hacer a tu vida. Y hoy vamos a hablar cómo un siervo de Dios llamado Samuel, un ministro de Dios, aconsejó al pueblo qué hacer para salir de la derrota a la victoria. El pueblo obedeció el consejo y el pueblo en un instante salió de la derrota a la victoria. Entonces, qué importante es oír también el consejo, aleluya, de los siervos de Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Entonces, yo siempre digo, hermano, yo siempre enseño, antes de una caída siempre hubo un consejo. Antes de una caída siempre alguien tuvo que haberte hablado. Alguien tuvo que haberte exhortado, dicho, pero lo tomaste a la ligera. Entonces, vamos a Primera de Samuel capítulo 7, pero vamos a leer el último versículo del capítulo anterior. O sea, el último versículo del capítulo 6, el verso 21. Muy bien, mire lo que dice. Y enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Jearim, diciendo: los filisteos han devuelto el arca de Jehová. Descended pues y llevadla a vosotros. ¿Se acuerdan cuando el arca de Jehová estaban con los filisteos? Y dice que Jehová mandó estragos, ¿no? Enfermedades, muertes. Y ellos consiguieron un carro nuevo, ¿se acuerdan? Una carreta nueva. Y allí enviaron el arca de Jehová con presentes de oro, tumores de oro, ¿se acuerdan? La semana pasada. Tumores de oro y ratones de oro. Y dice que las vaquitas llegaron caminando derecho, ¿se acuerdan? Caminaban derecho y bramaban por sus crías. Y llegaron a un pueblo, dice la palabra de Dios, llamado Bet-Semes, que era un pueblo levita. ¿Se acuerdan? Ellos se regocijaron, pero por la curiosidad, ¿qué hicieron ellos? Quisieron ver qué hay dentro. Y ahí yo enseñé, ten cuidado con esa curiosidad que te lleva a querer pecar. Pero ¿y si escucho música mundana? No creo que pase nada malo. Pero si me voy a una fiesta, pero ¿y si peco? Pero ¿y si hago tal cosa? No creo que me vaya a ir al mundo. Cuidado con esa curiosidad, ¿no es cierto?, que te puede destruir. Ahora bien, cuando los de Bet-Semes vieron de que muchos habían muerto, ahí es donde leemos nuevamente el verso 21, ¿no? Y dice, y enviaron mensajeros. Los de Bet-Semes enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Jearim, diciendo: los filisteos han devuelto el arca de Jehová. Descended pues y llevadla a vosotros. Ahí comienza el capítulo 7. Vamos a entrar. Cuando vienen los de Kiriat Jearim, dice: vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová, ¿no es cierto? Y llevaron el arca de Jehová. Pueden ponerlo aquí adelante, no hay ningún problema. Dice, y llevaron el arca de Jehová. ¿Dónde pusieron el arca de Jehová? Dice, hermanos. Y la pusieron, ¿en dónde? En una casa. ¿Cómo se llamaba el de la casa?
En la casa de Abinadab. Abinadab es un nombre hebreo que significa un nombre hebreo que significa padre de generosidad. Ahora, ¿dónde llevaron el arca de Jehová? A una casa. Pero no fue cualquier casa, fue la casa de alguien generoso. Ahora, qué tremendo es saber que hay personas generosas que dicen: si yo tengo algo, no es mío, lo mío es de Dios. Y si yo tengo una casa, generosamente la presto para que prediquen la palabra de Dios. Y de repente mi suegra, mis hijos, mis vecinos que los he invitado y no quieren venir a la iglesia, bueno, ahora voy a hacer que la iglesia vaya a ellos. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Yo quiero animarle que usted tenga la misma generosidad y no la mezquindad. No, es mi casa. No, estoy con mi esfuerzo. No, que eso es mío. Que Dios no me venga a mí a pedir nada. No, sino que tengamos la generosidad de decir: yo también quiero que en mi casa prediquen la palabra. Traigan el arca también a mi casa, que en mi casa también se predique de Jesucristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Así que si en esta noche hay alguien, aún de repente nuevo, que todavía en su casa, en su sala, no se está predicando la palabra de Dios, todavía usted tiene tiempo para poder informarnos, visitarles y de esa manera abrir en su casa una célula. Damos fuertes palmas al nombre del Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Muy bien, verso 1 nuevamente. Vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron, note, en una casa. Y era la casa de Abinadab, que significa en hebreo padre de generosidad. Dice: situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Mire, tantos años el arca de Jehová siempre estuvo a disposición y a vista del pueblo como la gloria de Dios puesta en Israel, pero ahora el arca de Jehová estaba guardada en una casa. ¡Qué tremendo! Y eso hizo algo. Verso 2. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días. ¿Cuántos días pasaron? 20 años. Y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Israel sabía que ahora el arca de Jehová estaba guardada en una casa porque ellos habían pecado, porque anteriormente Dios había bendecido tremendamente a Israel, pero como ellos habían pecado, ahora el arca estaba guardada en una casa. Y dice la Biblia en el verso 2 que Israel se lamentaba. Esa palabra lamentarse ahí es la palabra gemir. Israel lloraba, gemía. Eso hacía Israel. Ahora, cuando el profeta vio que Israel estaba contristado y lloraba por su pecado, es ahí donde el profeta, el ministro de Dios, da dos consejos. Dos consejos. Vamos a ver el primero. Dice, verso 3. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot. O sea, si ustedes realmente quieren servir a Dios, quiten los ídolos de su corazón. Ya aparten los dioses de su vida, solo sirvan a Jehová. Ya alejen todo aquello que quiere tomar el lugar de Dios en tu vida. Apártalo de una vez, si no siempre vivirás fracasado, fracasada. Y aquí menciona un nombre, dice, a la mitad, dice: quitad los dioses ajenos y ¿qué dice? Astarot. Astarot era una diosa cananea que los judíos conocieron, Israel conoció cuando entró a Canaán. Ahora, Astarot se le conocía como la diosa del amor.
o la diosa de la fertilidad. Para ser más directos, era la diosa del sexo. Astarot era la diosa del sexo. Recuérdelo bien, seguimos. De entre vosotros, y preparar vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Verso 4. Entonces los hijos de Israel quitaron, ¿a quién dice ahora? A los Baales. Primero habló de Astarot, la diosa del sexo. Y ahora habla de Baal. ¿Qué significa Baal? ¿Quién es Baal? Atentos aquí, por favor. Baal, su nombre quiere decir Señor, amo. De tal manera que en aquellos tiempos, cuando alguien adoraba a Baal, estaba diciendo: yo creo o adoro a mi Señor, Él es mi amo. Inclusive hay también interpretaciones donde se le llama a Baal mi marido, mi esposo. Entonces es casi lo mismo como ahora Jehová para con nosotros. Jehová, ¿cuántos saben que Jehová es nuestro esposo? Por supuesto, hermano. Ahora, cuando traemos a Baal, que significa Señor o amo, al Nuevo Testamento, encontramos un versículo donde a alguien también se le llama Señor o amo, y es el Señor o el Dios de las riquezas. La Biblia dice: no podéis servir a dos, ¿cómo le llama? Señor. Y otra versión le llama a dos amos. Porque por agradar a uno vas a desagradar al otro, o por querer agradar al otro vas a desagradar al primero. Tienes que elegir a quién vas a agradar, a quién quieres servir, a Dios o a las riquezas. Ahora, dice nuevamente en el verso 4: entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot, y sirvieron solo a Jehová. ¡Qué tremendo! Israel obedeció el primer consejo del profeta: quiten los ídolos de ustedes. Pero ¿saben qué, hermanos? Esos mismos ídolos siguen hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy el sexo, hermano, es un ídolo, es un dios. ¿Cuántos jóvenes caen en fornicación? ¿Cuántas parejas caen en adulterio? ¿Cuántas personas compran el sexo? ¿Cuántas mujeres venden el sexo? ¿Cuántos jóvenes atrapados en la pornografía? Y Dios dice: quita a Astarot de tu vida. Yo quiero usarte, yo quiero prosperarte. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero quita a Astarot de tu vida. Pero también habla de Baal. Quita a Baal de tu vida. Que Jehová sea tu amo, que Jehová sea tu Señor, que Él sea tu rey, que Él sea tu gobernante, que Jehová sea el amo de tu vida. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora bien, es lamentable ver que en estos tiempos los trabajos se han convertido en una esclavitud, amados hermanos. Lamentablemente hoy trabajar se ha convertido en una esclavitud. Los trabajos te roban el tiempo para pasar con la esposa, te roban el tiempo para pasar con los hijos, te roban el tiempo para congregar. ¿Cuánta gente en un tiempo me dijo: mi pastor, yo quiero caminar con usted, yo quiero andar con usted, yo quiero ser un copastor, quiero ser un ministro? Pero hoy con la justa congregan porque están atrapados en la necesidad del trabajo. ¿Cuánta gente en un tiempo lideraba y ya no lidera por la necesidad de trabajar? Y cada día el trabajo se está convirtiendo en una opresión, y esto se va a poner peor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora, yo quiero darles un consejo el día de hoy. ¿Me reciben un consejo, hermanos? Hoy quiero aconsejarles a que podamos orar al Señor y que cada uno de ustedes pueda poner su propio negocio. Cuando usted pone un negocio, hermano, ya nadie le fiscaliza.
Usted puede cerrarlo si quiere. Usted puede dedicarse al Señor. Usted puede, ya no tiene un sueldo límite. Usted puede trabajar duro y hacer crecer aún su economía. Por ejemplo, aquí en La Gloria no conozco a ningún hermano que sepa cortar el pelo. Yo me tengo que ir a una peluquería del mundo para que me corte un señor que se llama Sisi. Pero si aquí en la iglesia hubiera una hermana o un hermano que supiera cortar el pelo, ¿usted se imagina un corte de pelo cuánto está? 10 soles, 8, ya pongámosle 7 soles, ya 5 soles pongámosle, hermano, 5 soles. ¿Cuántos vienen al día a cortarse el pelo? ¿2? ¿5? ¿8? ¿10? Ya pongámosle 8 ya. 8 por 5, usted gana 40 soles al día. Y usted va a poder decir, si de repente mañana hay evangelismo en la tarde, a las 5 de la tarde cierro la peluquería. Y alguien pregunta, ¿no hay peluquería? No, a las 5 de la tarde no hay peluquería. Me voy a evangelizar para despelucar al diablo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermanos? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero cada día el trabajo se va a poner peor. Y si vas a depender de un trabajo, hermano, nunca te van a dejar salir temprano. Vas a salir 8, 9, 10 de la noche. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Una peluquería, hermano, puedes poner. ¿Cuánto cuesta, hermano, aprender una peluquería? 20 soles, 30, un mes que aprendas a cortar el pelo solamente. Agarras, tienes tu casa, tu sala, pones ahí peluquería, tu silla, sacas el espejo del baño, lo pones en la sala y ahí te pones con tu tijera a cortar el pelo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y vas a ver cómo Dios te va a bendecir, porque Él ha prometido prosperar la obra de tus manos. Pon un negocio, hermano. ¿Cuántos hermanos de aquí saben cocinar? Tienen su sala solamente para que sus muebles duerman nada más. ¿Por qué no arrimas tus muebles? Pones una silla, una mesita, pones ahí afuera, se vende chicha helada. ¿Y por qué, hermano, no preparas aquello que sabes hacer? Y ganas dinero, hermano. Y de esa manera puedes progresar, prosperar. Luego vas a un mercado, alquilas un pedazo y ganas dinero, hermano. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Si realmente, amado hermano, gloria a Dios, quieres tener el tiempo para el Señor, debe ya de pensar también en poner un negocio. ¿Amén o no amén, hermanos? O de repente comprarte un auto. No importa de segunda, comprarte un carrito. Mire, donde yo vivo, donde yo alquilo, yo tengo un vecino que él tiene 2, 3 hijos también como yo. Los tiene en los colegios y él, tanto su lugar donde vive, que también alquila, sus hijos, el colegio y todo, él lo paga con el taxi. Se levanta temprano, tiene el privilegio de llevar a sus hijos al colegio, los deja y ya desayunados todos, él se va a trabajar toda la mañana. Luego en la tarde los recoge, 1 de la tarde, 2 de la tarde, entra, almuerza con ellos y vuelve a salir bien bañadito con su camisita, sale a taxiar. 5, 6 de la tarde, regresa a descansar. Y él paga su apartamento, los 3 colegios de sus hijos y para la comida. Te compras un carrito, un auto, taxeas, amado hermano, y de esa manera vas a tener tiempo para dedicarte al evangelismo, para dedicarte a la enseñanza. ¿Quieres tocar un instrumento? Ven a tocar un instrumento para trabajar en la obra de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, amados hermanos? Entonces, eso es lo que yo hoy te animo en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermanos? Muy bien. Vamos a continuar. Vamos a ver el segundo consejo. ¿Cuál fue el primer consejo que le dio el profeta al pueblo? Quiten los ídolos. Segundo consejo. Vamos al verso 5 y verso 6. Dice: y Samuel dijo: reunid a todo Israel en Mizpa,
Y yo, ¿qué dice? Oraré por vosotros a Jehová. Note cómo Samuel habla de la oración. Luego dice, verso 6, y se reunieron en Mizpa, Samuel y el pueblo, dice, se reunieron y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová. Esta ceremonia aparece aquí solamente, de sacar agua y derramarla. Eso, según Lamentaciones, es un símbolo de derramamiento del corazón, de lágrimas delante de Dios. Y derramaron agua delante de Jehová. Y dice, ¿y qué hicieron, hermanos? Ayunaron aquel día. Mire, oración y ayuno. Y dijeron allí, contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. El segundo consejo que Samuel dio es llevar al pueblo en la búsqueda de la presencia de Dios. Les dijo, primero, quiten los ídolos. Segundo, vamos a buscar el rostro de Dios. Vamos a orar, vamos a ayunar. ¿Cuántos dicen amén, amados hermanos? Qué importante es la oración, amados hermanos. Qué importante es que valoremos el privilegio que tenemos de hablar con Dios y que Él nos escuche. Porque Dios escucha nuestras oraciones, hermano. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? La Biblia dice, muchos no tienen porque no piden. Dice la palabra que el que pide, recibe. Dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, clama a mí y yo te responderé. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, dijo Cristo, yo os lo concederé. Hermanos, la oración es nuestro privilegio. Y debemos de usar esa arma que Dios nos ha dado, amados hermanos. Orar por nuestro matrimonio, orar por nuestros hijos, orar por nuestra familia, orar por nuestra iglesia, orar por nuestros líderes, orar por nuestros pastores, orar para que la obra siga creciendo, amados hermanos. ¿Amén o no amén, hermanos? Ahora, el pueblo, este segundo consejo que dio Samuel, también lo escuchó. Y esos dos consejos que Samuel dio llevó al pueblo a una gran victoria. Pero algo pasó. Siguiente versículo, vamos a verlo. Algo pasó. Verso 7, ¿qué dice? Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. ¡Qué tremendo, amados hermanos! ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Mire, amados hermanos, note esta palabra, cuando oyeron los filisteos. Cuando los filisteos oyeron que Israel estaba reunido en oración, ¿qué hicieron los enemigos? Se levantaron para pelear contra Israel. ¿Te suena conocido eso? Hay hermanos que dicen, pastor, he empezado a orar, he empezado a ayunar, he empezado a hacer las cosas bien y el diablo está que se me levanta, pastor. ¿Y qué quieres? ¿Que te aplaude el diablo? ¿Quieres que te haga barra el diablo? No te va a aplaudir, te va a perseguir. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Porque cuando uno camina por la calle, los perros ladran. Los perros no ladran a las piedras. Los perros no ladran a las cosas que están inmóviles. Los perros ladran al movimiento que escuchan o que ven. Si el diablo está ladrando, es porque has empezado a caminar. Es porque has empezado a caminar. Es porque has empezado a moverte. Es porque has empezado a hacer la obra de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermano? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Déjalo que ladre. Déjalo que ladre, hermano. ¿Ha notado usted a veces que están durmiendo los perritos y uno nota que camina por ahí, hace un ruido y comienza a ladrar? Dice que los filisteos, cuando oyeron que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa orando, se levantaron para hacer guerra. El diablo siempre se va a levantar para estorbar a los hijos de Dios. Pero dice la palabra, mayor es aquel que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Pablo dijo, todo lo puedo, y eso habla de sus problemas, angustias, tribulaciones. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Poco le faltó decir a Pablo: no me importa que el mundo entero esté en contra mía. Si Dios es conmigo, somos mayoría, somos mayoría, somos mayoría. Si Dios está conmigo, somos mayoría. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Pero algo ocurrió en el verso 7, hermano. Vamos a leerlo. Verso 7, ¿qué dice? Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Atento. Y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Esa palabra temor ahí en el hebreo es miedo. ¿Qué sintieron los israelitas? Miedo. Atento con esto, por favor. El miedo te inhibe. El miedo te paraliza. El miedo te estanca. El miedo no te va a dejar crecer. Es tiempo de que renuncies a ese miedo y tomes la fe que Dios ha puesto dentro de ti. Dios te quiere usar, pero estás diciendo: ¿y si no sé hablar? ¿Y si no me sale bien? Pero ¿y si no sé, qué voy a decir? Ay, pero pastor, ¿y si predico no sé predicar? Deja ya de estar poniendo excusas. Deja ya de estar temiendo. Deja ya de tener miedo. Levántate en el nombre de Cristo Jesús. Confía en el Señor. Él te ha llamado, Él te ha levantado. Confía en el Señor. Dice la palabra en Salmos: estad quietos y Jehová peleará tu batalla. ¿Cuándo dicen gloria a Dios? Su nombre, a su nombre, a su nombre. Gloria a Dios. Voltea al hermano que está al lado y dile, sacúdelo y dile: no tengas miedo, dile. En algún momento Dios va a querer promoverte y se va a acercar tu líder y te va a decir: hermano, a partir de mañana tú vas a dirigir los cultos. Y un miedo va a venir dentro de ti. Diré: fuera en el nombre de Jesús. Te reprendo, cochinada, fuera. Pof, apestas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Rechazo todo miedo y me agarro de la fe en Cristo Jesús. Muy bien, ahora atento con esto, seguimos. Verso ¿cuánto? 8. Entonces, a ver, el pueblo de Israel, ¿qué tenía? Atentos aquí, tenía miedo. ¿Y qué hizo el profeta? 8. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová, nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. ¿Qué sentía el pueblo? ¿Y qué hizo el profeta? Verso 9. Atentos, hermanos, verso 9. Y Samuel tomó un cordero de leche. ¿Quién es este cordero de leche? Este cordero recién nacido, este cordero es Cristo. Pero un cordero recién nacido, pastor, sí, porque así como un recién nacido no conoce la maldad ni el pecado, Cristo nunca pecó. Él nunca pecó. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y note las 3 palabras de este cordero: un cordero de leche. Y lo sacrificó, 1, entero, 2, en holocausto, 3. Estas 3 cosas pasaron con Cristo. Él fue sacrificado, no fue su mano, no fue su pie, fue su cuerpo entero y fue dado en holocausto por nosotros. Ahora, el pueblo, ¿qué sentía? ¿Y qué hizo el profeta? Sacrificó un cordero. ¿Sabe qué significa eso? Cuando sientas que no puedes, cuando sientas que las malas noticias embargan tu corazón, cuando digas ya no puedo más, cuando digas voy a tirar la toalla, cuando digas no sé qué hablar, tengo miedo, ese es el momento para que dejes de mirar tus circunstancias, para que dejes de mirar, aleluya, tus temores y mires el cordero, ese cordero que fue sacrificado por ti en la cruz del madero. No mires tu miedo, mira al cordero, mira al cordero. El cordero dio su vida por ti. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios?
Algún día vas a estar en un púlpito y vas a decir, ay, tengo miedo, tengo miedo. No mires el púlpito, no mires a la gente, mira al Cordero. Porque si el Cordero murió por ti, Él te va a sostener en el púlpito. No tengas miedo. Cuando te diga un doctor, estás enfermo, desahuciado, te vas a morir, no tengas miedo. No mires al médico, no mires el temor, mira al Cordero que murió por ti y va a derramar sanidad en el nombre de Jesús. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Cuando tengas miedo, mira al Cordero. Voltea al que está al lado y dile, mira al Cordero. Pedro estaba caminando por las aguas, mirando al Cordero. Lo pudo hacer, pero en un momento dejó de mirar al Cordero y comenzó a mirar las circunstancias. Y cuando dejó de mirar al Cordero, comenzó a hundirse. No despegues tu mirada del Cordero de Dios. Ahora, el pueblo, ¿cómo estaba? Con miedo, pero el profeta, ¿qué hizo? Sacrificó un cordero. Y mire qué pasó, mire lo que hizo Dios. Verso 10. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo. Esa palabra es con grandes truenos, con gran estruendo sobre los filisteos. Esto lo hizo Dios. ¿Y qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué sentía Israel cuando vio a los filisteos? Sintió temor, miedo. Pero ¿qué hizo el profeta? Puso el cordero. Miraron el cordero. Y ahora el cordero dijo, ya no te miran a ti, ahora ya no tienen miedo, pero ahora yo te voy a atemorizar a ti. Deja que Jehová pelee tus batallas. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Qué tremendo. Verso 11. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Bet-car. Tomó luego Samuel una piedra y la puso en Mizpa y en Sen, y la puso por nombre. ¿Cómo le puso? ¿Qué significa Ebenezer? Siempre hemos escuchado que Ebenezer significa hasta aquí nos ayudó Jehová. Pero aquí Ebenezer no significa eso. Ebenezer aquí significa, usted ve ahí una marquita, busque ese número abajo de la Biblia, significa piedra de ayuda. Pero pastor, ahí dice Ebenezer diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová, pero no porque signifique eso, sino porque dijeron eso cuando pusieron la piedra de ayuda. Ebenezer significa piedra de ayuda. ¿Quién es nuestra piedra? ¿Quién es nuestra roca? En tu tribulación, Él es tu piedra de ayuda. ¡Gloria a Dios! Ebenezer, mi piedra de ayuda. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Cuando el profeta dio estos dos consejos, quiten los ídolos, y segundo, busquemos el rostro de Dios, algo ocurrió cuando el pueblo obedeció el consejo del profeta. Primero, verso 13. Así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel, y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de su vida. ¿Qué tuvo el pueblo? Victoria. El pueblo, los filisteos vinieron a pelear contra Israel, pero Israel vencieron a los filisteos. Segundo beneficio que obtuvo el pueblo por obedecer el consejo del ministro. Verso 14. Y fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas. ¿Qué dice la palabra? Fueron restituidas. Dios va a restituir, amado hermano,
todo aquello que has perdido por miedo, por temor, por desobediencia. Si nos volvemos al Señor, creemos a la palabra de Dios, no solamente tendremos una vida de victoria, sino que Dios nos hará restituir todo aquello que el diablo en algún momento nos quitó. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dice la mitad del versículo 14: desde Crón hasta Gat, e Israel hirió su territorio de mano de los filisteos, y hubo paz entre Israel y el amorreo. Hubo paz entre Israel y el amorreo. Amorreo aquí significa los habitantes de Canaán. O sea, los filisteos huyeron y Dios puso un temor en los pueblos de Canaán, de tal manera de que ya no querían hacerle guerra a Israel, y por muchos años hubo paz entre los pueblos de Canaán e Israel. Hubo paz entre los enemigos e Israel. ¿Con cuánta razón? Dice Proverbios que cuando alguien comienza a agradar a Dios, Dios hace que esté en paz con sus enemigos. ¡Qué tremendo! Vamos terminando, mis queridos hermanos. Verso 15 al 17. Y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió, y todos los años iba y daba vuelta a Betel, a Gilgal y a Mizpa, y juzgaba a Israel en todos estos lugares. Después volvía a Ramá, porque allí estaba su casa. Note cómo los siervos de Dios tenían su casa. Y allí juzgaba a Israel, y edificó allí un altar a Jehová. Qué importante es que edifiques donde vives un altar para Jehová. Un altar para Jehová no es que levantes piedras en un lugar. Un altar de Jehová es que entiendas que para todo hay un lugar en tu casa. Por ejemplo, para el baño es con un propósito. Para la comida, para hacerla, es la cocina. Para comerla, el comedor. Para descansar y dormir, el cuarto. Para sentarse y ver televisión, la sala. Para tender la ropa, el patio. Todo tiene un lugar en la casa. Debes de buscar también en tu casa un lugar donde pongas ahí tu Biblia abierta, una radio, unos CDs cristianos, y donde puedas allí buscar la presencia de Dios en intimidad. Es tu lugarcito. No importa que sean 4 esteras, porque Dios ve más que lo material. Él ve tu corazón. Que tengas un lugarcito. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Quiero rescatar la última parte que Israel sintió. Israel había aprendido a temer. Israel era un pueblo que había escuchado hablar que Dios había abierto el Mar Rojo, pero ante un problema se olvidaba de eso y tenía miedo. Israel había escuchado hablar que un día Jehová había derribado los muros de Jericó, pero ante un problema se olvidaba de eso y tenía miedo. Y a veces nosotros conocemos también las bondades de Dios, su poder, pero ante un problema nos olvidamos también de eso. Yo quiero animarte, hermano, no tengas temor, no tengas miedo, no tengas temor. Si tú eres un hijo de Dios, tú vives en la mano de mi Cristo. Y dice la palabra en Juan que de su mano nadie te arrebatará jamás. Y si tú confías en Dios, no hay nadie que haya confiado en Dios
y haya sido avergonzado. Todo aquel que confíe en Jehová será bendecido, prosperará, Dios lo engrandecerá y la gloria postrera será mayor que la primera. Ponte de pie en el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Levanta tus manos, pueblo de Dios, ahí en tu lugar.